Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar profundizando los temas que se están viendo en Aprende en Casa. El día de hoy vamos a recordar un poco las normas de convivencia que teníamos en la sesión virtual. La competencia que desarrollamos hoy es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Indaga mediante métodos científicos, de tal manera de que ustedes van a indagar la influencia del ejercicio físico con sobrecarga en la salud de las personas y explicar la relación entre el trabajo mecánico y la frecuencia cardíaca durante el ejercicio físico, que son competencias y actividades que ustedes vienen desarrollando de la semana anterior. En esta oportunidad van a tener que redactar ustedes todo el trabajo de indagación y al final hacer un texto argumentativo con los beneficios que generan los ejercicios físicos a la salud de las personas. Partimos del concepto de dinámica, que es una rama de la física que estudia las causas que generan el movimiento de los cuerpos y sus cambios en un sistema también físico, como por ejemplo las fuerzas. Aquí se trabaja mucho la segunda ley de Newton, que sirve para calcular la deformación o fricción que sufren los cuerpos. Entonces aquí partimos del concepto de trabajo mecánico y decimos que un cuerpo ejerce un trabajo o realiza un trabajo siempre y cuando se haya desplazado o cambiado de posición como producto de la aplicación de una fuerza externa. En ese sentido tenemos la definición de trabajo. W representa el trabajo. Se relaciona con la fuerza que es directamente proporcional y al desplazamiento también directamente proporcional. Si ustedes observan aquí, un carrito es jalado por una persona y esa persona está jalando con una fuerza F y el carrito se está moviendo en el sentido de la fuerza. Mientras que el carrito no se mueva, no realice trabajo. Mientras el carrito se mueve o se desplaza de un punto A a un punto B, producto de esta fuerza externa, entonces el carrito realiza un trabajo. Entonces, a partir de eso decimos que el trabajo mecánico es una magnitud escalar. Recordemos qué cosa es una magnitud escalar, ¿no? Una magnitud escalar es aquella que no necesita ninguna dirección ni sentido. Simplemente se entiende considerando solamente su magnitud y la unidad. Sin embargo, es preciso que noten que el trabajo mecánico, si bien es una magnitud escalar, es como resultado de dos productos, el producto de dos magnitudes que son vectoriales. La fuerza y el desplazamiento son vectoriales. Entonces, al multiplicar dos unidades o dos magnitudes vectoriales me origina una magnitud escalar. Y la fuerza está relacionada también con el peso, porque no es igual jalar un carrito que tenga 50 kilogramos que un carrito que tenga 100 kilogramos. Entonces, influye mucho la masa y obviamente que la acción de la gravedad. Por lo tanto, el peso se define como la masa multiplicada por la fuerza de gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero para redondear y hacer más fáciles los cálculos podemos redondearlo a 10 metros por segundo al cuadrado. El peso en este caso representa también una fuerza, ¿ya? Ahora, no siempre nosotros jalamos objetos o empujamos objetos de esta forma horizontal. Generalmente utilizamos unas cuerdas o al jalar una mesa o al jalar una maleta, por ejemplo, hacemos fuerza formando un ángulo con la horizontal. En ese sentido tenemos entonces que considerar en la fórmula la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la línea horizontal que genera el desplazamiento con la fuerza que genera el desplazamiento. Entonces, como hablamos de un ángulo, vamos a trabajar triángulos notables, que son los más conocidos. Aquí se los estoy colocando. Y estoy colocando también algunos ángulos notables. El coseno de 0, los valores de los ángulos notables del coseno de 0 es 1, coseno de 90 es 0, y el coseno de 180 es menos 1. ¿Ya? Entonces, en función a esto, vamos a decir que hay tres tipos de trabajo. Un trabajo motor opositivo, que es aquel en el cual la fuerza y el desplazamiento están en la misma línea y están en el mismo sentido, en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿ya? Entonces, pero no siempre, como les decía, la fuerza es horizontal. A veces la fuerza es en esta forma, generando un ángulo con la línea horizontal. ¿Qué hacemos? A esta fuerza la descomponemos, la llevamos al eje de las coordenadas, ¿no? Y decimos,
esta fuerza se descompone en una subcomponente en el eje X y una subcomponente en el eje Y. ¿Cuál de las dos subcomponentes me genera el desplazamiento horizontal? Obviamente que la componente que está en el eje X, porque la que está en el eje Y no me genera movimiento, no me genera trabajo. El cuerpo no se está yendo hacia arriba ni hacia abajo, sino se está yendo hacia el lado derecho. Por lo tanto, automáticamente la componente vertical se anula y la componente horizontal es la que genera el movimiento, ¿ya? Por eso es que decimos que un trabajo motor positivo es aquel que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Y el ángulo en este caso, ¿no?, es un ángulo agudo, es decir, un ángulo entre 0 y 90 grados. El otro tipo de ángulo que se puede formar para realizar un trabajo, pero en este caso negativo o trabajo resistente, es aquel en el que se forma un ángulo obtuso, ¿no?, mayor que 90 grados. Entonces está entre 90 y 180 grados. ¿En qué caso sucede esto? Cuando el desplazamiento es hacia adelante o en contra de la fuerza, ¿no? Como vamos a ver más adelante, hay casos en que el desplazamiento es hacia adelante y la fuerza es contraria, hacia atrás, sea horizontal o sea formando un ángulo. Y hay un tercer tipo de trabajo que es el trabajo nulo, que es el típico caso de una persona que carga una maleta, una mochila, y la persona comienza a caminar, ¿no? La mochila no está realizando ningún trabajo porque en todo el tiempo está con la persona, pero el trabajo en este caso no realiza ningún trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza está hacia arriba, o sea, está en el componente de la Y, y ya hemos dicho que el componente de la Y no realiza ningún trabajo. Cuando el movimiento es horizontal, el eje de la Y se anula, es decir, cuando el componente de la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados, el trabajo es 0. ¿Y por qué? Porque precisamente coseno de 90 es 0. Y si todo esto es 0, multiplicado por la fuerza y la distancia, el trabajo es 0. ¿Ya? Por esa razón. Aquí hay algunos ejemplos de los movimientos, de los trabajos que les he puesto. Por ejemplo, aquí es clásico, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, que queremos jalar un objeto, pero está formando un ángulo con el desplazamiento. El desplazamiento es horizontal y la fuerza está yendo en forma diagonal. Si descomponemos esta fuerza en los dos subcomponentes del eje X y el eje Y, el que genera el desplazamiento es el del eje X, más no el del eje Y, porque el eje Y no se está moviendo el cuerpo hacia arriba, sino hacia el lado derecho. Pero la componente y la fuerza están en la misma dirección, ¿ya? La componente de esta fuerza está en el componente X y está en la misma dirección del movimiento, se están moviendo los dos hacia el mismo lado. En este caso también, aquí es más evidente porque la mesa se está moviendo en la dirección de la fuerza. Aquí también la niña está empujando una carretilla en la misma dirección de la fuerza, pero aquí el trabajo es negativo, clásico. La mascota tira hacia adelante y la señora tira hacia atrás con la cuerda, con la cadena. Entonces, la fuerza de la señora con el desplazamiento de la mascota genera, aquí está un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 180. Entonces, en ese caso tenemos un trabajo negativo, porque la fuerza que está hacia atrás no está en la misma, no va en el mismo sentido, va en contrasentido de la fuerza que ejerce la mascota. Y aquí está el ejemplo clásico que les decía, ¿no? Que una persona que realiza mayor trabajo mecánico cuando lo levanta a mayor altura este objeto. Obviamente que en este caso sí el movimiento es hacia arriba y hacia abajo, en el componente de la Y. Aquí sí va a haber trabajo porque el cuerpo se está desplazando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, a mayor altura, es decir, a mayor distancia, va a haber mayor trabajo. Y obviamente, si hay mayor masa, si este cuerpo tiene mayor masa, hay mayor trabajo mecánico porque se necesita hacer más esfuerzo. Les voy a dejar este ejercicio para que ustedes apliquen la fórmula del trabajo, que es esta de aquí, W es igual a fuerza por distancia y por el coseno del ángulo, para que ustedes me definan. Esta es la situación de Marcos, que jala este objeto de 7 newtons en un ángulo de 53 a una distancia de 5 metros, y el caso de Josué con estos datos, 12 newtons, 60 grados y 5 metros. Me van a decir si es verdadero o falso.
Este es un enlace para que puedan profundizar un poco más los conceptos de trabajo, cómo se relacionan con los conceptos de potencia y energía. Y esta va a ser la ficha que les voy a dejar, en la cual ustedes solitos van a plantear todo su trabajo de indagación. Aquí está la situación, plantean su problema, determinan sus variables independientes, dependientes e intervinientes, sus hipótesis, proponen su estrategia de realizar la actividad, completan los cuadros. La variable independiente se refiere a una de estas dos y la dependiente también, y al final hacen su gráfica, hacen sus conclusiones y redactan como reto final un texto argumentativo sobre la importancia de realizar los ejercicios físicos en la salud de las personas. Y los criterios de calificación de este texto argumentativo son estos, ¿no? Usar información científica. Les voy a pasar el PDF también porque ahí tienen bastante información. Hay información sobre cómo hacen la actividad de saltar la soga para bajar de peso, el índice de la masa corporal, las calorías, cómo se calculan las calorías de los alimentos, etc. ¿Ya? Los PDF son muy enriquecedores para hacer un texto argumentativo. El que desea lo puede hacer también, los ejercicios que se plantean ahí, no hay ningún problema, pero el que sí me tienen que entregar es este de aquí, en la fecha indicada que les dice en Edmodo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, si no hay ninguna inquietud, entonces me escriben, alguna pregunta me pueden escribir y yo se las puedo contestar por el mismo medio. ¿Ya? Muchas gracias.